Señoras y señores, muy buenas tardes. Es un verdadero honor estar aquí con todos ustedes. Ofrezco una sincera disculpa por haber llegado 30 minutos tarde a este panel. Lamentablemente el estado del tiempo en la ciudad de Toluca me impidió salir oportunamente y el tráfico aquí en Monterrey en este clima atípico, creo yo. Es la primera vez que uso suéter en Monterrey y entonces pues ofrezco una sincera disculpa por haber llegado tarde. Y quisiera empezar agradeciendo a Manuel Arroyo y a Enrique Quintana la oportunidad que me dan de estar aquí el día de hoy ante todos ustedes para presentarles los avances que tiene la Comisión Federal de Electricidad, los retos y las oportunidades en el contexto de la reforma energética. Me voy a apoyar de una presentación en PowerPoint, si me lo permiten, son algunas láminas y estaré muy atento a las preguntas y respuestas que podemos ejercer al final de esta presentación. Cuando esté. Gracias, la que sigue. Muy bien, esta es la historia de ventas y de resultados financieros de la Comisión Federal de Electricidad de 1999 al 2013. Como ustedes pueden apreciar, en el 2013 fue el año en que la CFE vendió más, equivalente a 318,410 millones de pesos. Pero también es el año en el que la empresa perdió más, perdió 37,500 millones de pesos. ¿Cómo es posible que en el mismo año una empresa venda más que nunca, pero también pierda más que nunca? ¿Qué ha pasado de enero a la fecha? En este año, en estos 9 meses del año, los primeros 9 meses del año, se han incrementado las ventas en 5%, lo cual es un objetivo de toda empresa, incrementar ventas, pero se han reducido las pérdidas en 45%. Es un punto fundamental para la Comisión Federal de Electricidad. Se han reducido las pérdidas en 45% comparadas con el año anterior. Obviamente seguimos en pérdidas, pero vamos en la dirección correcta y si bien nos falta por hacer, esperamos que para el año siguiente continuemos con esta tendencia de reducción de pérdidas hasta que lleguemos a tener utilidades como lo mandata la nueva empresa productiva del Estado. ¿Por qué estamos entonces vendiendo más y perdiendo? La que sigue, por favor. Permítanme presentarles el día en la historia de México en el que los mexicanos hemos consumido más energía eléctrica. Fue el 12 de junio del 2014, este verano, a las 3 de la tarde con 41 minutos, precisamente 4 minutos antes del medio tiempo del partido inaugural del Mundial de Fútbol. Y este consumo máximo en la historia del país fue satisfecho con 40,000 megawatts de capacidad instalada. Pues bien, ¿cuántos megawatts de capacidad instalada tenemos en México? Tenemos al menos 54,000. Es decir, tenemos suficiente capacidad instalada para suministrar energía eléctrica para la demanda pico histórica del país y también para el crecimiento económico que está en curso. ¿Cuál es el reto entonces? La siguiente, por favor. El reto es que en México, en promedio, pagamos al menos 25% más por nuestra energía eléctrica de lo que en promedio pagan en Estados Unidos. Estos son datos en promedio nacionales del 2012. Obviamente, conforme ustedes desglosan esta información por área de la economía, aprecian que hay sectores de la economía que pagan todavía mucho más en términos porcentuales que en Estados Unidos. El sector industrial 84% más, el comercial 135% más, los residenciales de alto consumo 149% más. Estos datos ya incluyen la política de subsidios del Gobierno de la República. Es decir, generamos energía eléctrica de alto costo. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Falta una antes. Bueno, permítanme comentarles. El 80% del costo de generar energía eléctrica depende del tipo de combustible que utilizamos para generar electricidad. El combustóleo representa el 21% de nuestra capacidad instalada para generar energía eléctrica. Y el combustóleo es 4 veces más caro que el gas natural y 68% más contaminante. Si estamos generando energía eléctrica con combustóleo, estamos generando energía eléctrica cara y contaminante. La alternativa es el gas natural, que es una situación de ganar-ganar, porque el gas natural es más barato y es menos contaminante. Eso es poco frecuente en la industria energética. Cuando usted quiere generar energía eléctrica más barata, tiende a ser más contaminante. O cuando usted quiere generar energía eléctrica menos contaminante, tiende a ser más cara. Pero en este contexto de nuestra historia,
el gas natural ofrece una alternativa donde puede ser más barato que el combustóleo y es menos contaminante que el combustóleo. ¿Por qué no estamos utilizando más gas natural? Ahora sí la exhibo. Esta es la producción de gas natural de México del 97 al 2014. Incorpora también el consumo de gas natural y las importaciones de gas natural. Permítame referirme al año base, 1997. ¿Qué vemos ahí? México era prácticamente autosuficiente en gas natural. Consumíamos prácticamente la misma cantidad de lo que producíamos. Solo importábamos el 3%. De entonces a la fecha, el panorama ha cambiado. Los mexicanos estamos consumiendo mucho más gas natural del que estamos produciendo. Y si ustedes pueden ver, a partir de 2008-2009, la tendencia de producción de gas natural en México fue a la baja. ¿Por qué? Recordarán ustedes que ese es el año en el que empieza la revolución del shale gas y el shale oil aquí en el sur de los Estados Unidos. Pues bien, eso generó un aumento en la oferta mundial, bueno, regional de gas natural y en consecuencia un declive en los precios del gas natural. Si ustedes fueran los directores de Petróleos Mexicanos y tuvieran 300,000 millones de pesos para invertir y bajo el contexto previo a la reforma energética son el monopolio de la extracción de petróleo y de gas en México, tienen que tomar una decisión de en dónde invertir esos 300,000 millones. Pues bien, si ustedes extraen petróleo alrededor de $20 por barril, lo podían vender en el mercado en el 2012 en 100 millones el barril, con una gran rentabilidad entre 20 a 100. En cambio, si ustedes extraían gas a $3 el millón de pies cúbicos diarios, lo vendían a $3.50. La rentabilidad del gas natural es menor. En consecuencia, Petróleos Mexicanos desde 2008-2009 en adelante orientó su inversión a extraer más petróleo que gas natural, por la rentabilidad que le refería el petróleo. Entonces, aquellos campos de hidrocarburos de gas seco que no tenía petróleo fueron no explotados. Aquellos campos de puro petróleo o mayoritariamente de petróleo son los que más inversión recibieron y aquellos campos mixtos o de petróleo asociado con gas recibieron inversiones menores. En consecuencia, nuestra producción de gas, como ustedes la pueden ver, de 2009 al 2014 tuvo una tendencia a la baja. Pero por la misma razón de precio, de ser económico, el sector industrial mexicano, el sector de la generación de energía eléctrica mexicano, empezó a consumir más gas natural. Por eso el consumo todavía se elevó considerablemente. Esa diferencia entre producción y consumo se satisfizo con importaciones. ¿Cómo importamos los mexicanos gas natural? Pues a través de gasoductos. Pero ahí es donde viene la ironía. Somos el país número 6 en recursos de gas natural en el subsuelo y estamos importando una tercera parte del gas natural que consumimos. Siguiente, por favor. Estas son las alertas críticas que se registraron en México en el 2012 y primeros 5 meses del 2013. ¿Qué es una alerta crítica? Muchos en el auditorio la conocen muy bien. Una alerta crítica es una señal de mercado que dice que no hay suficiente gas en la oferta de gasoductos para atender la demanda que hay de gas natural por la industria o el sector eléctrico. Cuando no hay suficiente gas, cuando hay un desabasto de gas, eso se expresa con una alerta crítica. Pues vean ustedes todas las alertas críticas que tuvimos de gas natural durante el 2012 y los primeros 5 meses del 2013. Para la Comisión Federal de Electricidad, esta falta oportuna de gas natural refirió que tuvimos que generar con más combustóleo en lugar de gas. Esa diferencia en la utilización de combustibles fue superior, acumulada en 2012-2013, a más de $1,000 millones. Eso pagamos de más por no tener suficiente gas natural. El presidente Enrique Peña Nieto estableció una estrategia nacional para garantizar el suministro de gas natural, que encabezó el secretario de Energía Pedro Joaquín Codwell, y a partir del 22 de junio del 2013 a la fecha, 16 meses ya, no ha habido una sola alerta crítica de gas natural en el país. Ha habido suficiente gas natural en el sistema para satisfacer la demanda interna de gas, el del sector industrial y el de la Comisión Federal de Electricidad. Es una gran noticia para México, tenemos abasto de gas natural. ¿Cómo se logró eso? En primer lugar, se promovió tener más dinero para Petróleos Mexicanos para que extrajera más gas natural. En segundo lugar, se aceleró la construcción de gasoductos para poder incrementar el kilometraje que nos permitiera importar más gas natural de un mercado muy barato, que es el del sur de los Estados Unidos. En tercer lugar, se activaron las plantas gasificadoras de Manzanillo y de Altamira, que son proveedoras de la CFE, para recibir gas natural licuado.
El gas natural licuado es más caro que el gas natural que entra por ducto, pero es más barato que el combustóleo. El gas natural más caro es el que no se tiene. El más barato es el que entra por ducto, el siguiente es el que es licuado, pero es más barato todavía que el combustóleo, que es el referente más caro. En cuarto lugar, y lo más importante, es la promulgación de una reforma energética integral que permita que México cuente con múltiples extractores de gas natural, empresas privadas, nacionales e internacionales, que asociadas con petróleos mexicanos o por sí solas puedan extraer más gas en el futuro. Adicionalmente, la posibilidad de que existan múltiples transportistas y comercializadores de gas natural para que no existan más desabastos. Hace 2 años estábamos en desabasto, ahora estamos sin alertas críticas y con una reforma energética promulgada y en ejecución. La siguiente, por favor. Les comentaba que una manera de traer gas natural a México son los gasoductos. Pues permítanme presentarles el mapa con el Sistema Nacional de Gasoductos, lo que tenemos de gasoductos hoy en México. Para todos los ingenieros que están en este espacio, me podrán decir que este no es un sistema. No es un sistema porque no está interconectado en todos los puntos y no hay elementos en consecuencia de redundancia. Yo no soy ingeniero. Pero para el resto de nosotros, incluyendo los abogados y los economistas, esto tampoco es nacional. La mayor parte del territorio no incorpora kilometraje de gasoductos. O sea, a pesar de que este se llamaba el Sistema Nacional de Gasoductos, en realidad pienso yo estos eran los gasoductos. ¿Cuál fue el problema de esto? Estos 11.300 kilómetros de gasoductos se saturaron en 2012 y en consecuencia no podíamos incorporar más gas natural de importación por ducto porque no teníamos la infraestructura necesaria para poderlo hacer. Entonces estábamos en el 2012 con 2 ironías, siendo el 6º país con reservas de gas natural en el subsuelo sin poderlas sacar y teniendo pegado el mercado de gas natural más activo en el mundo, el del mercado de América del Norte, en el sur de Estados Unidos, y no teníamos conexiones suficientes y adicionales de gasoductos para poderlo traer. La siguiente, por favor. Les mostraba que México tiene 11.300 kilómetros de gasoductos construidos. Permítanme mostrarles los gasoductos en Estados Unidos. Y les llamo la atención al estado de Texas. La extensión territorial de Texas es equivalente a 1/3 parte de la extensión territorial de México. Sin embargo, Texas tiene 9 veces más gasoductos que México. Estados Unidos como país tiene 43 veces más gasoductos que México como país. Esta comparación para mí es importante porque señala hacia dónde está el reto. Conforme se desarrolle la reforma energética y se desarrolle la economía mexicana, este es el tipo de infraestructura y la dimensión de infraestructura que necesitamos construir en nuestro país para contar con gas natural en distintos puntos para el desarrollo industrial y para la generación de energía eléctrica de menor costo. Porque si no tenemos gasoductos, no podemos contar con gas natural ni para el desarrollo industrial ni para generar energía eléctrica más barata y más amigable con el medio ambiente. Si no tiene uno gasoductos, en consecuencia está destinado a utilizar combustóleo o diésel para los procesos industriales o para la generación de energía eléctrica. Por eso el primer paso hacia adelante, en el contexto de tener energía eléctrica a precios competitivos, es contar con la infraestructura de gasoductos necesaria para poder llevar gas natural a donde hoy no hay. La siguiente, por favor. El presidente Enrique Peña Nieto tiene esto profundamente claro y por esa razón ha instruido a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex desde el año pasado a que impulsen con el sector privado la construcción de más kilometrajes de gasoductos. Dentro de la Estrategia Nacional para garantizar el suministro de gas natural, se han establecido estos proyectos de gasoductos que equivalen a incrementar en 34% la capacidad que México ha tenido. Y permítame llamar la atención al gasoducto número 12 y 1, que están en el mapa, que están señalados en color verde, es el gasoducto Los Ramones, que en su primera fase estará lista a finales de este año y que cruza por el estado de Nuevo León. Permítame también llamar la atención a los gasoductos 13, 4, 5, 11, 3 y 6. Son los gasoductos que llamamos del noroeste. En el noroeste estos gasoductos son impulsados por la Comisión Federal de Electricidad y nos permitirán llevar gas natural a una región que antes no tenía gas natural.
Todos estos gasoductos los está llevando a cabo en construcción y los operará el sector privado, nacional e internacional. La que sigue, por favor. Pero no nos quedamos ahí. Además de esos gasoductos, aquí señalado el del noroeste en punteado verde, la Comisión Federal de Electricidad ha anunciado procesos licitatorios para 5 gasoductos adicionales. 2 vienen de Texas, en la zona de Oaxaca, hacia Chihuahua, y a partir de ahí 3 más bajan hacia la zona de Durango, lo cual nos permitirá eventualmente llegar a la zona del Bajío y eventualmente al resto del país. Pero si ustedes ven, estos 2 gasoductos, llamémoslos del noroeste y del norte, están interconectados entre sí por el gasoducto que cruza de El Encino a El Oro, de El Encino, Chihuahua, a El Oro, Sinaloa. Y lo que ustedes tienen, si son ingenieros, es que empezamos a tener sistemas regionales. Y la suma de estos sistemas regionales, conforme se desarrolla el Programa Nacional de Infraestructura del presidente Peña Nieto, nos permitirá tener un verdadero sistema nacional de gasoductos. El propósito del Programa Nacional de Infraestructura en materia de gasoductos es continuar desarrollando esta infraestructura a nivel regional que se interconecte entre sí y que como resultado dé un verdadero sistema nacional de gasoductos. Las licitaciones que está llevando a cabo la Comisión Federal de Electricidad son públicas, están en la página de internet de la CFE. Como testigo social u observador independiente nos acompaña Transparencia Mexicana. En el contexto de la reforma energética, los elementos de transparencia y rendición de cuentas son para la Comisión Federal de Electricidad fundamentales. Están establecidos por ley y los estaremos siguiendo puntualmente. Los invito a consultar la página de internet de la Comisión Federal de Electricidad. Están las fichas técnicas de cada uno de los elementos de licitación que describiré en esta presentación y con mucho gusto, si hay alguna duda en específico sobre alguno de ellos, lo podríamos platicar. Pero bueno, estas inversiones nos permitirán contar con gasoductos donde no los teníamos. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer a partir de esta infraestructura? Permítanme mostrarles en el mapa las centrales que hoy utilizan combustóleo, que una vez que estén los gasoductos se pueden reconvertir para que usen gas natural. Esta reconversión es fundamental porque nos permite transitar en precios de la siguiente manera. Una planta de combustóleo genera 1 megawatt hora a 2,000 pesos. Una central de combustóleo reconvertida para que utilice gas natural genera ese mismo megawatt a 780 pesos. Pasamos de generar a 2,000 pesos hora a 780 pesos hora, contando en primer lugar con el gasoducto y en segundo lugar con la reconversión de la planta para que en lugar de que use combustóleo utilice gas natural. Eso es precisamente lo que haremos en estas 7, lo que representarán 4,600 megawatts de capacidad que utilicen gas natural en lugar de combustóleo. Estas 7 centrales requieren, porque están en curso, una inversión de $200 millones. La siguiente, por favor. Ahora bien, teniendo estos gasoductos, lo que también podemos hacer como tercer paso es licitar, construir y en su momento operar nuevas centrales de generación de energía eléctrica de ciclo combinado que utilizan gas natural con mayores niveles de eficiencia. Y estas centrales que están en el mapa, lo que nos permiten es desplazarlas de combustóleo y utilizar estas en su lugar. Y el costo de generar energía eléctrica con estas centrales de ciclo combinado es de 480 pesos el megawatt hora. Entonces, con los 3 pasos que se proponen, el tener gasoductos, el tener plantas reconvertidas y el construir y tener nuevas centrales de ciclo combinado con gas natural, nos permite pasar de 2,000 pesos el megawatt hora a 780 pesos el megawatt hora a 480 pesos el megawatt hora. Ese cambio de combustible y cambio tecnológico es lo que permite que la reforma energética se traduzca en una reducción en los costos de generación de energía eléctrica y en consecuencia en las tarifas, para que México sea más competitivo en su suministro de energía eléctrica. La siguiente, por favor. Esta es la gráfica que señala la reducción de costos. La siguiente, por favor. Y esta es una gráfica muy importante para nosotros, porque este es el seguimiento del consumo que tiene la Comisión Federal de Electricidad de combustóleo. Y como verán ustedes, en el 2012 fue el año en que consumimos más combustóleo como referente en la línea de tiempo. ¿Por qué CFE consumió más combustóleo en 2012 que nunca?
porque había alertas críticas de gas natural. Recuerdan ustedes que no había gas natural suficiente en ese año, que había múltiples alertas críticas. Pues bien, al haber alertas críticas, es decir, desabasto de gas natural en el 2012, la manera en que se generó energía eléctrica fue con más combustible. A partir de la reforma energética, la tendencia es muy clara hacia la baja en el uso del gas natural. En este año estamos ya utilizando 46% menos de combustóleo que en años anteriores. Nos han ayudado la acumulación de agua en las presas. El año pasado fue un año de muchas lluvias, como lo ha sido este. Pero hacia adelante, con la construcción y operación de gasoductos, la reconversión de plantas y la construcción y operación de nuevas centrales de ciclo combinado, la tendencia es a que para el 2017 estemos utilizando 96% menos de combustóleo que en el 2012. Yo pido la oportunidad al financiero a que el próximo año nos permitan presentar cómo vamos avanzando en los procesos licitatorios, la construcción de infraestructura, la reconversión de plantas y la construcción de nuevas centrales de ciclo combinado y la utilización de combustóleo, de manera que la sociedad civil esté permanentemente informada de cómo va evolucionando este plan de infraestructura, consecuente con el Programa Nacional de Infraestructura del presidente Peña Nieto, para poder hacer realidad los propósitos de la reforma energética. La siguiente, por favor. ¿Cómo queda entonces establecido el nuevo sistema de gas natural en el país a partir de la reforma energética? Y esto atiende a una pregunta que es importante. Si antes, describo la gráfica, la producción de gas natural, ahora con la reforma, puede ser por parte de Petróleos Mexicanos, puede ser por parte del sector privado, nacional e internacional, por sí solo o asociado con Petróleos Mexicanos. A eso se refiere la ronda 0 y la ronda 1 que está en ejecución. Una vez que el gas natural está extraído, el siguiente reto es transportarlo, es decir, los gasoductos. Y ahí el sector privado es quien activamente está construyendo y operando los gasoductos. Anteriormente, el gran kilometraje que vimos en el mapa rojo era administrado por Petróleos Mexicanos. A partir de la reforma energética, es el Senagas, una nueva institución distinta a Petróleos Mexicanos, quien tendrá la administración de esos ductos. Y esto es fundamental, porque entonces el transporte de gas natural no está vinculado a quien extrae gas natural y a quien lo comercializa. Es una carretera libre, donde es un tercero sin conflicto de intereses con ninguno de los extractores o los comercializadores quien puede transportar. Y esto es clave porque para todos quienes queramos utilizar gas natural, un elemento fundamental es que el Senagas nos garantice acceso universal a la red de gasoductos. Es decir, que podamos incorporar gas o extraer gas en cualquier punto de todo el sistema, acceso universal. Y también es fundamental que nos garantice otro elemento, que es la reserva efectiva de capacidad. Es decir, que a lo largo del tiempo usted pueda reservar cierta capacidad para transitar gas a lo largo del sistema, obviamente pagando la tarifa que corresponde. Pero es muy importante que usted tenga efectivamente esa capacidad. Entonces, el acceso universal y la reserva efectiva de capacidad son dos necesarias facultades que tiene Senagas y que le garantizan a todos los participantes igualdad de condiciones. Pero hay algo más. Cuando la Comisión Federal de Electricidad quiere reservar capacidad en un ducto, que hoy no existe, sale a hacer un proceso de licitación como los que les he descrito. Y nosotros decimos, nosotros necesitaremos 500 millones de pies cúbicos diarios, por ejemplo, para poder suministrar gas natural en estados donde hoy no hay gas natural. Pues bien, el sector privado participa en esa licitación y ofrece distintos precios para la construcción y operación de ese gasoducto. La CFE no será dueño de gasoducto alguno, no construirá gasoductos, ni será dueño de los mismos, ni los operará. Eso lo harán los privados. Lo que la CFE sí hace es establecer contratos de largo plazo para garantizar una parte del transporte de ese gasoducto, es decir, una reserva de capacidad. Pero la Comisión Reguladora de Energía, ahora mandatada por ley, puede establecer temporadas abiertas. ¿Y qué son las temporadas abiertas? Una vez que el particular que gane la licitación de CFE por esos 500 millones de pies cúbicos diarios que se transportarán en el sistema, va al mercado y dice, ¿quién quiere más? Y entonces otra empresa de electricidad podrá pedir otros 500, y una empresa acerera podrá pedir otros 200, y una empresa comercializadora podrá pedir otros 200, y alguna empresa distribuidora unos 100,
y en consecuencia el gasoducto, en vez de que sea de 500 millones de pies cúbicos diarios, puede ser de 1,500. El gasoducto incorpora múltiples demandas de múltiples actores en el mercado que estén interesados en transportar gas natural. Es el privado quien construye y opera el gasoducto, es el Senagas quien observa y garantiza que haya acceso universal y reserva efectiva de capacidad. Pero son múltiples actores, CFE tan solo uno de ellos, quienes pueden reservar capacidad en ese gasoducto. Lo importante es que agregada a esa demanda se puede financiar la construcción del gasoducto y México tiene más infraestructura de gasoductos para transportar el gas natural y llevarlo a lugares donde hoy no hay o donde hoy no hay suficiente. En consecuencia, la CFE será un comercializador de gas natural y un usuario de gas natural, pero no será un transportista de gas natural, no construirá los gasoductos, no los operará. Tampoco vamos a extraer la molécula de gas del subsuelo. Vamos a ir a comprársela a quienes la extraigan. Vamos a reservar capacidad en el ducto construido o por construirse y vamos a comercializar con la industria el gas natural y lo vamos a usar para generar energía eléctrica más barata y más amigable al medio ambiente. Pero CFE no entrará en el negocio de transportar gas natural. Y esto para nosotros es muy importante porque lo que queremos es la posibilidad de contar con gas natural. Obviamente confiamos que el sector privado puede construir esos gasoductos y transportarlos y operarlos de una manera muy eficiente. La siguiente, por favor. Esto está en el marco jurídico de la Ley de Hidrocarburos. No es nada más una voluntad que pudiera tener un funcionario o un participante en la industria. Así está establecida la ley. La ley establece que el Senagas garantiza acceso universal y reserva de capacidad. La ley establece que la CRE mandata temporadas abiertas y todo el procedimiento está en la ley. Entonces, independientemente del deseo de cualquier actor en el contexto del gas natural futuro, la ley establece estas reglas de operación y considero que reflejan mejores prácticas internacionales en la materia. Última la que sigue. No, faltan dos. Permítanme presentarles una muestra muy clara de cómo funciona hoy el asunto. Este es el gasoducto El Oro-Mazatlán, es uno de los gasoductos del Pacífico. Ese gasoducto ya está en construcción. Ese gasoducto CFE pidió 202 millones de pies cúbicos diarios, esa es su capacidad contratada. Ese gasoducto, incorporándole plantas de compresión, es decir, que comprime el gas natural para que más gas natural pueda ser transportado, llega a tener 450 millones de pies cúbicos diarios de capacidad. Pues bien, la diferencia entre lo que CFE está reservando y la capacidad adicional es una capacidad disponible de 248 millones de pies cúbicos diarios, es decir, más del doble de lo que CFE tiene reservado. Esa capacidad es la que estará disponible en las temporadas abiertas de la CRE, incluso en este gasoducto que ya está construyéndose. Y este es un punto muy importante para nosotros porque eso permite que en esa infraestructura que se está construyendo, la CFE no tenga un monopolio. Hay espacio suficiente en el gasoducto para que cualquier interesado pueda tener capacidad de transporte en el mismo. Y además son precisamente las señales de mercado que han generado un sistema muy fluido de gasoductos en Texas. El que la agregación de demanda del sector privado, del sector público, se refleje en las capacidades de los ductos o en la necesidad de construir nuevos. Como ustedes vieron en el mapa de Texas, no nada más hay un gasoducto en una dirección, hay múltiples, es una red. Y eso es lo que estaremos viendo hacia adelante. En los gasoductos existentes, la incorporación de nuevos demandantes y conforme la economía se desarrolle y surjan más demandantes, la necesidad de construir infraestructura adicional. Ese desarrollo nos permitirá tener un sistema nacional de gasoductos muy nutrido y que se acerque más a la imagen de una red, como lo vimos en los mapas de Estados Unidos, en lugar del mapa que tenemos ahora de líneas separadas entre sí. La que sigue, por favor. ¿Qué sucede si el gas que usted reserva en el gasoducto no lo va a usar? Y usted, por alguna decisión de mercado, decide no ponerlo a la venta. Dice, pues yo no lo uso, pero de ahí a que lo usen mis competidores, yo me lo guardo. Prefiero pagar por él y perder un poco de dinero a que mis competidores lo utilicen esa capacidad de transporte. Pues en las reglas internacionales y ahora las que estableció la Ley de Hidrocarburos, eso no se puede. El sistema es muy claro.
se tiene que reportar por parte del dueño del gasoducto, por parte del operador privado de los gasoductos, al Senagas y de manera pública para que todos lo podamos seguir, boletines electrónicos de cómo efectivamente está la capacidad de los ductos. Y se refleja de la siguiente manera. Este es el boletín electrónico del Paso Natural Gas, que es un ducto de Kinder Morgan que cruza varios estados de la Unión Americana. Ustedes pueden, ahí está la liga para que ustedes lo puedan ver, y lo que refleja la página, de un lado, es la temporalidad en fechas, siempre viendo hacia adelante, y por otro lado, la capacidad disponible en el ducto. ¿Qué quiere decir? Que aquel que no utilice su capacidad, se comercializa de manera pública esa capacidad. Nadie puede quedarse con esa capacidad sin uso. El propio sistema está diseñado para que esté disponible. Y si algún interesado la quiere comprar, paga por ella y tiene derecho, por el acceso universal y la reserva efectiva de capacidad, a utilizarla. De manera tal que tengamos un sistema muy fluido de competidores y de comercializadores por gas natural. Eso es muy importante para el sistema y también está incluido en la ley, y esto es un ejemplo de cómo serán los boletines electrónicos hacia adelante. Toda esta será responsabilidad del Senagas, una autoridad distinta a las empresas participantes y que no tendrá conflicto de interés para ejecutar precisamente esas tres características: acceso universal, reserva efectiva de capacidad y boletines electrónicos para la comercialización de capacidad que no esté en uso. Señoras y señores, la reforma energética establece los mecanismos para que podamos tener un mercado fluido de gas natural en cuanto a la extracción, en cuanto al transporte, en cuanto a la comercialización y en cuanto al uso, y poder evolucionar como país de un momento donde tuvimos alertas críticas por falta suficiente de gas natural a un sistema de gas natural fluido, competitivo y satisfactorio para cada vez más participantes. Yo considero que esto es muy buena noticia para México, y ciertamente para la Comisión Federal de Electricidad es la posibilidad de contar con gasoductos, contar con gas natural, reconvertir las plantas de combustóleo y establecer nuevas de ciclo combinado que nos permitan cambiar de combustibles, actualizar tecnología y reducir los costos de generación. Les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de estar hoy aquí en Monterrey y espero tener la oportunidad el año que entra de demostrar que este proyecto está avanzando conforme a calendario para el beneficio de México. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a Enrique Ochoa por esta presentación. Tenemos el tiempo muy justo y su agenda es apretada, así es que tengo solamente dos preguntas que nos han hecho llegar vía escrita. La primera, don Enrique, ¿cómo se puede garantizar que la CFE no va a convertirse ahora en un duopolio de gas y electricidad junto con Pemex? Por favor. ¿Cómo no? Considero que los mecanismos establecidos en la ley precisamente previenen la posibilidad de la existencia de un duopolio entre Pemex o CFE o cualquier otra empresa. Los mecanismos establecidos en la ley suman las mejores prácticas internacionales para generar un mercado en competencia. No es el propósito de la CFE tener dominio alguno sobre ducto alguno en el país, pero además, pues la ley no lo permite. Y en caso de que algo así suceda, pues hay dos autoridades mandatarias para que eso no suceda. Uno es la Comisión Reguladora de Energía, que revisa estos elementos estructurales en el sector, y el otro es la Comisión Federal de Competencia Económica, que también garantiza los elementos de competencia. Pero lo más importante, si en cada diseño de gasoductos presentes y futuros se siguen las reglas establecidas de temporadas abiertas, acceso universal, reserva efectiva de capacidad y boletines electrónicos, los elementos están dados para que exista competencia, no dominio de mercado. Muy claro. Con esta extensa red de gasoductos que nos acaba de presentar y que acabamos de ver, surge necesariamente el cuestionamiento de la seguridad. Tenemos, y es del conocimiento de todos, la cantidad de puntos en que clandestinamente se sustrae combustible de Pemex, gasolina ya procesada, crudo, etcétera. ¿Qué hará la CFE para garantizar que esos gasoductos estén cuidados y protegidos? ¿Le toca a la Comisión o será responsabilidad de otra instancia del gobierno federal? Es una excelente pregunta. Permítame contestarlas en dos distintos aspectos. La primera es que el gas natural es distinto que la gasolina. Es decir, una perforación sobre un ducto de gas natural arroja lo siguiente: el hidrocarburo es altamente volátil, entonces flamable. Quien lo haga, pues lamentablemente, o quizás no tan sufrirá un lamentablemente, accidente, sufrirá las consecuencias.
pero además se disipa rápidamente al medio ambiente. No es transportable a través de una pipa, tiene sus características físicas distintas. La gasolina es diferente, como ustedes conocen lamentablemente, y de esto ha hablado Emilio Lozoya, está tomando decisiones muy claras al respecto, pues se perfora y se extrae. Es distinto en el aspecto del gas natural. Pero ¿qué estamos haciendo en caso de que eso suceda? Bueno, todos los gasoductos hacia adelante lo que tienen es un dispositivo que corta, en el momento que siente una despresurización del gasoducto, corta el tránsito del gas. Es decir, el ducto pues tiene una extensión, digamos, de 200 kilómetros, pero tiene distintos espacios donde se cortan las barreras de entrada y salida del gas. Hay válvulas, digamos. Hay válvulas. Si alguien despresuriza el gas en una zona, se cierran las dos válvulas y nada más se disipará al medio ambiente el gas que esté atrapado en ese espacio. El resto del ducto queda a salvo, el resto del producto en el ducto queda a salvo, obviamente se tiene que reparar para continuar el flujo. Y lo que pierde la economía en esos momentos, pues es el flujo oportuno del gas natural. Lamentablemente quien roba combustibles en realidad está llevándose una renta corrupta muy pequeña en comparación con el daño que le hace al fluido económico por interrumpir el flujo del gasoducto. En segundo lugar, obviamente lo que se requiere pues, es establecer unos elementos de seguridad mucho más amplios para todo el país. Y eso tiene que ver con los trabajos hacia adelante del Estado mexicano para garantizar unos elementos de gobernabilidad y para que estemos mejor cada día. Justamente en esa línea iba la pregunta, no tanto el particular que desee hurtar gas a la CFE, sino grupos criminales que tenemos lamentablemente en este país que quisieran boicotear o dañar algún gasoducto en ese sentido, ¿no? Así es, y eso es pues muy importante que las distintas autoridades del Estado mexicano continúen actuando coordinadamente. Y yo he seguido el caso de Nuevo León, que ha sido verdaderamente interesante, cómo la sociedad civil, el sector privado y el gobierno armonizan ideas de solución para mejorar las condiciones de seguridad y reducir la impunidad. Yo creo que es un elemento muy importante. Un modelo de seguridad ciertamente distintivo. Le pediría a don Enrique Quintana que haga entrega de un sencillo reconocimiento a nombre del Financiero a don Enrique Ochoa por haber participado en este foro el día de hoy. Si son tan amables, por favor. Gracias. Muchas gracias a Enrique Ochoa, director general de la Comisión Federal de Electricidad, por haber estado con nosotros esta mañana. Le agradecemos el esfuerzo, el traslado y el clima que también cuenta, ¿no es cierto? Muchas gracias, Enrique, te agradezco muchísimo. Con el aplauso de todos ustedes, si son tan amables. Gracias.